Palabra a la senadora Desirée Massy. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Voy a leer rápidamente porque a mí me parece importante que cuando uno debata, aunque esté en extremos diferentes, no se mienta. Desde el momento en que en senadores se trató este tema, empezaron las voces sobre todo de los sectores empresariales e industriales, hasta le entiendo al gobierno, a decir dos cosas. En primer lugar, que nosotros no debatimos ni estudiamos esta ley. A mí me parece, creo que acá alguien también hizo esa observación. Me parece una falta de respeto la generalización. Yo por eso últimamente ya generalizo. Quien generaliza se merece generalización. Acá hay gente, mucha, que estudiamos los proyectos, no solamente los que están acá, las leyes comparadas y las constituciones comparadas. No solamente las leyes, porque si no, no tiene sentido. Dos, se miente mucho cuando se dice que está en contra de la APP. Mi partido no está en contra de la APP. En el Senado no se debatió eso. Acá existen sectores que sí están en contra de la APP y tendrán sus motivos. Pero yo escucho decir, están en contra de la APP, están en contra del progreso, no sé qué historia. Yo les quiero leer una partecita, presidente. Lo que yo ya dije el 24 de septiembre del 2013. Las alianzas público-privadas son claves para alcanzar un nivel de inversión del 25%, que es lo que necesitamos del PIB. La participación del sector privado en la financiación de las infraestructuras de servicios públicos es una línea estratégica que se plantea para disminuir las constantes restricciones a que se enfrenta en esta materia el país. Vamos a integrar los esfuerzos privados con su capacidad emprendedora, gestora y financiadora en la provisión de obras públicas. Tenemos una hoja de ruta, dice ahí, programa de gobierno de la alianza que nosotros encabezamos con el PLRA. Y para nosotros el programa de gobierno es la palabra empeñada. Estamos de acuerdo con la herramienta APP. No van a conseguir luego el programa de gobierno del presidente Cartes porque ese documento no existe. Los que podemos mostrar programas de gobierno somos los que hicimos un programa de gobierno. Y hay otros partidos que estaban en contra de eso. Porque así se trabaja. Cuando uno quiere gobernar, le muestra a la ciudadanía, esto es lo que voy a hacer. De cara, de frente, ¿te votan o no te votan? Programa de gobierno, las APP, para nosotros son una herramienta importante. Por suerte ahora veo que ya no discutimos, que fue la discusión en septiembre, ¿es o no una concesión? Obvio que es una concesión. Y yo estoy hablando de definición de diccionario de la Real Academia. Ni siquiera voy a hablar del diccionario económico, de esto que aquello. Es una alianza entre un sector público y un sector privado a cambio de la explotación de servicios que invierte capital. Definición de diccionario de la concesión. Las APP es una concesión y ya que tanto quieren hablar de las leyes extranjeras, la ley colombiana dice, la concesión se hará a través de la herramienta llamada alianza público-privada. Le podemos llamar como queramos, pero es una concesión. Por la definición, en la Secretaría Técnica de Planificación, y no sé si en otra instancia, te dice bien claramente, iniciativa público-privada, iniciativa privada. Porque acá el sector privado, yo le escucho decir a representantes de los sectores empresariales, quieren poner trabas a la iniciativa privada, como si fuese que solamente el privado va a poner plata acá. Pero por favor, millones de dólares de garantía de plata pública hace el fondo fiduciario de APP, ¿o no? Entonces a mí me gustaría que se tenga un poco de respeto y un poco de cuidado cuando se habla. Acá dice, no, van a venir los empresarios y el pueblo paraguayo, cuando todos sabemos que el injusto sistema tributario que tenemos, el fondo fiduciario, va a estar en realidad respaldado en mayor parte por el IVA que sale del bolsillo de la gente más pobre de este país y por préstamos. Entonces, ¿cómo que el Parlamento no va a intervenir? ¿Cómo que el sector privado no? Acá existe el sector privado y el sector público. Entonces, que los empresarios privados tengan un poco, porque si ellos no quieren cuidar la plata de ellos, hay gente que sí queremos cuidar la plata de todos, porque esa es nuestra obligación. Y acá está demasiado claramente. En el artículo después voy a leer el fondo fiduciario. A mí me parece que la gente cree que acá el sector privado va a venir a poner 600 millones de dólares, yo te pongo todo, No es cierto eso.
En el mundo, un inversor privado serio no te viene sin una garantía pública seria y sólida como tiene que ser. Y así es realmente. Entonces no hablen más, por favor, como si fuese que el privado nomás. Pongo 2 ejemplos del privado para que justamente en temas de concesiones que no se entiende muy bien porque está lleno de amparos. El sector transporte, esa es una alianza público-privada. Porque ya que tanto quieren poner exitosos las experiencias exitosas y el transporte público, está una alianza público-privada, porque los itinerarios son públicos y el sector privado del transporte. Ahí está el sector privado cuando no se le controla. Corrupto, extorsionador, que no paga ni su deuda con el banco. Entonces, mucho cuidado con este tema. Este famoso tema del sector privado son los sacrosantos y los funcionarios. No, señor, ahí tenés una APP del transporte público que es realmente una vergüenza. Otras que se pone mucho como ejemplo, el agua. Pero poco. ¿Alguien acá conoce lo que son las aguateras? Para empezar, ese es el negocio más espectacular del mundo, porque agua todo el mundo quiere y necesita. Son una rosca corrupta la Junta de Saneamiento, que no se les puede quitar salvo excepciones. Estoy generalizando, disculpen. No llaman a asamblea, no llaman a nada. Cobran lo que quieren. En tiempo de elecciones le cortan el agua a unos cuantos. Así se maneja o no las aguateras en este país. Así se manejan las aguateras. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Que el sector privado, cuando no tiene control, abusa aquí y en todas partes del mundo. Abusa y se enriquece de más. El lucro está bien, pero no el enriquecimiento indebido. Hasta con el agua el sector privado acá se enriquece. Y la calidad, creo que habrán visto el último informe de la Dirección de Agua del Ministerio de Obras Públicas. El 40% no tiene agua segura. Y de eso otra vez lo que están llevados por la Junta de Saneamiento, el 60% no corresponde. Es decir, tienen un negocio de agua y están vendiendo agua sucia. Y se apodera donde es. Ese es el sector privado sin control. Mucho cuidado también con el sector privado sin control, porque a mí me parece que se llenan la boca, pero un poco de autocrítica, que tanto nos piden a los funcionarios públicos, y me parece bien, también lo deberían hacer. Y ahora me voy a referir brevemente a esto. Acá tengo, si alguien me quiere discutir, por supuesto que hay leyes de concesiones en el mundo, pero están las constituciones acá. Entonces, si alguien me va a hablar de la ley tanto, yo quiero que me muestre la constitución que yo tengo acá. Porque si no es una falacia. Cuando dicen tantos países, espectacular, tantos países, la constitución, ¿por qué está la constitución? ¿Por qué uno tiene que leer la historia? ¿Por qué el Parlamento entró a controlar este tipo de cosas? Hay que leer la Convención Nacional Constituyente también un poco para no pecar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos perdido. Yo creo que somos uno de los pocos países mediterráneos que no tenemos línea aérea con bandera. Porque se privatizó y se privatizó mal. Por eso, ferrocarril, correo. ¿Por qué? Porque privatizó una persona. Todo lo que dependa de una persona probablemente salga mal. Todo lo que no tenga control probablemente salga mal. Entonces, eso fue también lo que ocurrió acá. ¿Por qué se tiene este contrapeso? Para evitar los abusos. Por eso nosotros tenemos una historia que en algún momento se va a corregir seguramente. Pero en este momento esa es la realidad. Y ahora me voy a referir brevemente, presidente, solamente el 52 para nosotros está claro y sí creo que si los diputados pueden corregir algo, obviamente el caso por caso sí coincido, ¿verdad? Lo otro, a ver, hay 3, solamente para que vean cómo hay 3 otros artículos. Para mí este proyecto es un Frankenstein. Mezclaron varias leyes de la región. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas será la entidad competente para el desarrollo, selección y adjudicación de obras, pero después dice, en caso necesario, asumirá las atribuciones necesarias para la celebración, cuando es otro ente descentralizado. Espera un poco. Nosotros tenemos toda una estructura normativa. Acá resulta que un artículo, el artículo 7, vos estás cambiando toda una estructura. O sea, en caso necesario, no te dice cuál es el caso. El MOPC es el encargado de obras y todo lo que tenga ruta, pero también puede estar encargado de otras. ¿Qué es esta discrecionalidad? Yo sinceramente, y así le puedo, el artículo 20, esto es creo que el senador Tito Sayer está anotado, que tiene que ver
La selección de los participantes privados se efectuará mediante procedimientos de licitación pública. Sin perjuicio del anterior, también se podrán adjudicar los contratos por medio de otros procedimientos competitivos a ser reglamentados. O sea, se deja al lado la ley 2051, que tendrá sus errores, la ley de contrataciones públicas, pero tiene el expertise de más de 10 años. Tranquilamente, o otros pueden ser o no competitivos. Entonces, ¿por qué se deja de lado la ley 2051? Yo creo que hasta el más capitalista del mundo sabe que la competencia es la que asegura efectivamente el mejor precio para el oferente privado y la mejor oferta para el sector público. Pero acá no. ¿Por qué tenemos que dejar de lado la 2051? Jamás nos pudieron explicar hace 2 años. El último, solución de controversia. Le dejo al senador Saguier, que creo que está anotado para que hable cuando habla del derecho administrativo privado. No sabemos que estamos hablando de la parte pública, no me voy a referir a eso. Y finalmente, por si acaso alguien tenga alguna duda, todos sabemos cómo empieza el fondo fiduciario. Parece que hoy alguna prensa entendió. Empieza con un fondo del FONACIDE, pero en realidad al final en el artículo 46 dice bienes o derechos que pueden ser objeto de fideicomisos, bienes del dominio privado del Estado, ingresos provenientes de tasas, tarifas, peajes, contribuciones, todo, impuestos que tengan un destino específico, incluyendo su flujo presente y futuro, fondos provenientes de préstamos con financiamiento externo o local, recursos provenientes de donaciones, recursos generados por los bonos, recursos que provengan de los denominados royalties o compensaciones, cualquier otro recurso. Esta es la contrapartida pública. Entonces yo les pido, por favor, cuando van a hablar, 2 cosas nomás. En primer lugar, que se acuerden que el socio mayoritario probablemente acá vaya a ser el Estado paraguayo, como garantía. No es cierto lo que están diciendo. El sector privado nomás, no es cierto. Porque acá va a quedar, y yo no estoy hablando en contra del APP, va a quedar como un fondo de garantía allí, algo que a lo mejor se puede destinar a otra cosa, pero va a quedar ahí, porque necesitamos la infraestructura, estamos de acuerdo en eso. Pero es dinero público. Así que el Parlamento tiene que intervenir. Y el sector privado va a ser socio, no va a ser dueño de APP. 50-50, y yo creo que es más, Yo creo que es más. Entonces tengamos cuidado. ¿Por qué tiene que opinar el Parlamento? Porque hay plata pública, por eso tiene que opinar el Parlamento, tiene que opinar porque es una concesión y acá hay cuestiones que se tienen que cambiar. Entonces, yo solamente quería argumentar eso. Estamos de acuerdo con la herramienta APP. Ofenden la inteligencia de muchos cuando nos quieren contar experiencias del mundo. A mí me gusta que me enseñen, pero no que me traten por tonta. No que me traten por tonta. Todos conocemos las APPs en el mundo. Todos conocemos. La gente que leemos, por lo menos. Acá está. Acá para el presidente que habló de la Universidad de Salamanca. Presidente, acá tenés las leyes de la región y las constituciones de la región. Hay gente seria en el Parlamento. Yo creo que somos la mayoría. Eso es lo que enerva cuando quieren cuando nos quieren tratar como unos politiquitos que están ahí y que ahora, no. APP. Y yo creo que van a tener que sentarse a hablar en algún momento. Porque esto en el Senado, en septiembre, el 24 de septiembre de 2013, perdimos por 2 votos nomás. Esto no es una cuestión coyuntural. Que ustedes quieran hacer ahora, esta es una cuestión política de la disidencia dentro de la ANR, esa es otra historia, pero en el Senado nosotros perdimos por 2 votos nomás aquella vez. O sea, necesariamente, independientemente de lo que pase ahora en diputados, el Ejecutivo y la Cámara de Diputados se va a tener que sentar a hablar con el Senado y con los otros sectores también. Porque si no, esto va a ser un debate interminable porque nosotros vamos a volver a presentar la derogación de otro artículo. Gracias.